Queríamos darle la bienvenida a esta primera sesión de los talleres Enseña Alumni. Alumni es una palabra de origen latín que significa exalumno o exalumna, y justamente Alumni Chile es la comunidad de ex estudiantes, de egresadas y egresados de la universidad, y nosotros estamos trabajando en conformarla. Estamos haciendo un trabajo de ir a encontrar a quienes estudiaron en la Casa de Bello para formar una comunidad y de alguna manera también contribuir a la revitalización de la universidad. Y en este marco, si comenzamos con estos talleres que... Ana María, ¿sí? aún no han ingresado los invitados e invitadas, así que no sé si los hacemos pasar, porque ahora tenemos 9 personas. Ya, vamos a hacerlos pasar por mientras, para que ellas también puedan escuchar esta introducción que estás haciendo. Súper bien, mientras hay Almendra Orellana, mientras tanto nos presentamos como equipo Alumni. Almendra Orellana, nuestra coordinadora de proyectos digitales y datos; Diego Espinosa, nuestro coordinador de comunicaciones; Amaro Buriqueo, el comunicador audiovisual de la Universidad de Chile, que nos está acompañando y está facilitando que esto sea posible. Les damos la bienvenida a esta instancia que, como venía diciendo, son los talleres Enseña Alumni. Es una actividad que nosotros estamos realizando desde Alumni, que es la comunidad de egresadas y egresados de la Universidad de Chile, y la idea es que sean actividades de acceso remoto, abiertos a la comunidad, donde nuestros alumnos o a egresadas y egresados hacen una contribución para conversar en torno a temas públicos y darle de alguna manera una mirada a partir de herramientas y conocimientos que están desarrollando. Y queremos partir con una persona, con una egresada de la carrera de Sociología, licenciada en Sociología, que de alguna manera tuvo el arrojo de haber realizado de alguna manera un proyecto que cambió la vida y ha cambiado la vida de muchas mujeres, que podemos movernos más seguras en la calle, y que es algo no menor, el hecho de poder vivir segura en los espacios públicos. Así es que a partir de esta construcción del Observatorio contra el Acoso Callejero, donde María Francisca Valenzuela fue su presidenta, ahora nos acompaña como punto focal de ONU Mujeres en lo que se refiere a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Le damos la bienvenida, que hoy día nos va a acompañar con un taller muy interesante que tiene que ver sobre cómo de alguna manera desarrollar estrategias para identificar, prevenir y, por supuesto, contrarrestar o hacer frente a lo que es el acoso callejero. Ya sin tomar más tiempo, le damos la bienvenida a Francisca, María Francisca, y agradecemos también el que se hayan conectado desde distintos lugares de Chile y del mundo. Muchas gracias, Francisca, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta por la invitación, sobre todo porque, bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, así que espero que esta instancia pueda ser una buena oportunidad para todas las personas que se han conectado. Así que particularmente muchas gracias a Almendra por haber pensado en mi nombre y en mi trabajo. Solamente les voy a contar brevemente quién soy. Ya dieron una introducción grande, pero bueno, yo estudié Sociología hace varios años, ahí me licencié. Y después de eso fundé una organización que se llama el Observatorio contra el Acoso de Chile actualmente. En esa organización fui presidenta 4 años, he sido activista feminista, bueno, hace ya varios años, hace más de 10 años, y actualmente trabajo ya hace casi 6 años en Naciones Unidas, trabajo en ONU Mujeres. Ahí he trabajado en coordinación de programas y además punto focal de los temas de violencia y por supuesto de los temas de acoso. Así que, bueno, el día de hoy yo preparé una presentación para ustedes, también vamos a hacer algunos ejercicios, y la idea y el objetivo de esta iniciativa es que ustedes puedan llevarse, digamos, herramientas para poder haber comprendido mejor y a cabalidad qué es la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia basada en el género, y vamos a hacer una profundización particular en lo que tiene que ver con el acoso sexual en los espacios laborales, ¿ya? Así que, me dan un minutito, les voy a compartir mi presentación. Agradecería, me confirman, ¿la pueden ver bien? Sí, se ve bien. Súper, como desafortunadamente no tengo mucho acceso al chat, ahí agradecería si Almendra o alguien más me puede comentar si alguien dejó comentarios o preguntas, y si no, también como somos un grupo pequeño, dejo abierta la posibilidad de que quiten el silencio y hagan una interrupción diciendo que quieren hacer un comentario, así que, chuta,
se me adelantó. Pueden hacer un comentario en cualquier momento de la presentación, no se preocupen, ya como somos un grupo cómodo para poder trabajar, no hay problema con eso. Bueno, el nombre de la presentación tiene que ver con las estrategias de prevención de violencia contra las mujeres en temas de acoso y acoso sexual laboral. Vamos a hacer específicamente un énfasis en los temas de acoso sexual. Sin embargo, erróneamente a veces hablamos de acoso y asumimos que tiene que ver con acoso sexual. Sin embargo, las prácticas de acoso son mucho más que el acoso sexual, ¿ya? Así que, sin embargo, hoy día vamos a hacer ese zoom específico. Antes de comenzar a hablar de acoso propiamente tal, hay que comenzar de un poquito más atrás. ¿Ya? La idea es que podamos entender bien a cabalidad por qué cuando hablamos de acoso sexual llegamos a hablar de violencia de género, ¿ya? Violencia basada en el género, y se nos empiezan a enganchar estas dos cosas como tan de la mano. Primero, entender que obviamente la violencia basada en el género es cualquier acto de violencia que se dirige contra una persona sobre la base de su género. O sea, es el resultado de una desigualdad de género y un abuso de poder y afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Sin embargo, cualquier persona puede ser víctima. ¿Ya? Este es uno de los abusos más generalizados y constituye una vulneración a los derechos humanos según todos los estándares internacionales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de violencia basada en el género, violencia contra las mujeres, automáticamente tenemos que ponernos en el plano de que es una vulneración a los derechos humanos. Eso es lo primero. Ahora, cuando yo hablo esto así, como queda, pero no queda tan claro en el fondo, ¿cierto? Porque yo cuando hablo de violencia de género, ¿qué estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que ante determinadas situaciones de violencia, el género es importante considerarlo en su mirada, ¿ya? Eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, hay determinadas situaciones de violencia en la cual no es irrelevante, digamos, quién la vive o cómo la vive. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de violencia sexual, obviamente en este mundo, hombres, mujeres y otras identidades de género no lo vamos a vivir de igual manera. Y eso se refleja de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de violencia, la violencia se expresa en distintos contextos, ¿cierto? Tenemos el contexto de la educación, de la salud, el trabajo, en los espacios públicos. Por una parte tenemos contextos. Por otra parte, vamos a tener manifestaciones de violencia. Existe una manifestación que es violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica, que es cómo se expresa la violencia. Y por último, hay algo importante considerar, que cuando yo tengo un contexto y una manifestación de violencia identificada, también hay principales grupos afectados. Eso quiere decir que las niñas, las jóvenes, determinados grupos de pueblos originarios o las razas no van a vivir las mismas situaciones de igual manera, ¿ya? Y cuando yo quiero identificar una determinada situación de violencia, la mejor herramienta que yo voy a tener es, para comprenderla, es desmenuzarla en estos tres como eslabones, digamos. Entonces, si nosotros hoy día vamos a hablar de violencia sexual en espacios laborales, yo tengo el contexto del trabajo, tengo una manifestación de violencia que es violencia sexual, y por último puedo identificar los principales grupos que viven estas manifestaciones de violencia, que pueden ser mujeres en determinados tramos de edad, mujeres que estén insertas en el mercado laboral de forma activa, cierto remunerado. Entonces así yo tengo identificada mi situación de violencia. Esto también lo puedo para otras cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos el Mayo Feminista y se hablaba de violencia, ahí teníamos el contexto de educación, qué manifestaciones se estaban denunciando, ¿cierto? Violencia sexual nuevamente, incluso violencia psicológica. ¿Y cuáles eran mis principales grupos afectados? Estudiantes. Y este mismo modelo yo lo puedo replicar para otras cosas. Si me interesa abordar violencia obstétrica es porque yo tengo un contexto identificado, que es el contexto de la salud, una manifestación de violencia que puede ser física y psicológica, y un principal grupo afectado que son mujeres embarazadas, mujeres madres, ¿cierto? O mujeres que están en edad de cierta atención psicológica, o sea, perdón, ginecológica. ¿Ya? Entonces, así es como yo puedo desmenuzar, digamos, para entender la violencia contra las mujeres. Pero volvamos un peldaño más atrás. Cuando yo dije el género es importante para considerar determinadas situaciones de violencia, y por eso hablamos de violencia basada en el género, es porque esto se refleja en la realidad con números. Cuando yo tengo una determinada situación de violencia y entiendo que esa situación de violencia, hombres, mujeres y otras identidades de género, cada uno lo vive de manera distinta y tiene una persona mayor probabilidad de vivir esa situación solamente por el género al que pertenece, allí es donde yo puedo hablar de que el género es importante para esa situación de violencia, por lo tanto yo voy a hablar de violencia basada en el género. Por ejemplo, estas cifras parecían en América Latina y en Chile es casi el 30%, ¿cierto? 35% de las mujeres vivió violencia física, sexual de parte de una pareja. O por ejemplo esta,
¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar en las cifras globales, en las cuales hay asesinato en el mundo de la pareja, y yo lo leo sin lentes de género esta situación, y digo, mira, ¿sabes qué? Hay un problema global muy grave, y es que en los vínculos sexoafectivos existe un nivel de violencia que deriva en que una persona puede llegar incluso a asesinar a otra, ¿cierto? Que es como la máxima vulneración de derechos humanos y violencia. Ahora bien, cuando yo me pongo los lentes de género para leer esa situación, puedo decir, mira, de todas las mujeres asesinadas del mundo, la mitad de las mujeres fue asesinada en manos de una pareja sentimental. Sin embargo, cuando yo miro el total de varones asesinados en el mundo, solamente el 6% fue asesinado a manos de una pareja sentimental. Entonces, si se dan cuenta, para una misma situación de violencia extrema, ser hombre o mujer deja de ser algo neutral. Por lo tanto, sé que si hay una situación de violencia de pareja, yo por ser mujer voy a tener una mayor condición y probabilidad de vivir esa situación. Y esto se replica en violencia sexual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de delito de violación, yo sé que por ser mujer, yo tengo hasta quizás 8 veces más de probabilidades de vivir una situación de violencia sexual, y lo único que explica esa probabilidad es que yo soy mujer. Y cuando llegamos a esa conclusión, mira, sabes que tú por ser mujer tienes mayor probabilidad de vivir esa situación de violencia, decimos, ok, aquí el género es importante, porque entendemos que no lo vivimos de igual manera, que hombres, mujeres y otras identidades de género no lo viven de igual manera. Y ahí es cuando hablamos de violencia de género. Lo mismo sucede con otras cifras de violencia, como que 7 de cada 10 personas que son víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, ¿ya? Y el 75% de los casos de trata, por ejemplo, son con fines de explotación sexual. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia sexual, violencia de género pasa a ser un concepto central en su análisis. Y yo me necesito poner esos lentes porque cuando se trata de violencia sexual, las mujeres tenemos mayor probabilidad de vivirla, y este mundo no lo vamos a vivir de igual manera cuando hablemos de ese problema, ¿ya? Ahora, ya que entendemos, ¿cierto?, cómo identificarla o qué manifestaciones de violencia, ¿cierto?, que tenemos contextos, que tenemos manifestaciones de violencia y que tenemos grupos, vamos a entrar directamente al tema que me invitaron a hablar, que es el acoso. Primero me gustaría hablarles del acoso en general, porque acoso y acoso sexual son dos cosas. El acoso es más grande, digamos, el acoso no solamente involucra el acoso sexual, también involucra otras formas de hostigamiento. Entonces, les voy a dejar la definición que es de la Organización Mundial de la Salud, y que, bueno, estándar internacional, vamos a movernos como en ese plano, y es el uso intencional del poder como amenaza real de uno o más miembros de un grupo contra otra persona, grupo, en circunstancias laborales que puede conllevar un alto grado de probabilidad de resultar en injuria, daño psicológico, mal desarrollo de las tareas, privaciones o muerte. Esta es la definición del acoso, ya definición global por la OMS. Ahora bien, a esta figura de acoso, que pueden ser hostigamientos múltiples, hoy día vamos a hacerle un zoom y le vamos a poner un apellido, que es cuando hablamos de acoso sexual, cuando estas manifestaciones y esta vulneración se acompaña de la violencia sexual. Y en este caso es una conducta sexual no bienvenida, no consensuada. Vamos a ahondar en la siguiente lámina en lo que es el consentimiento en el espacio de trabajo. Ahora bien, esto igual les va a servir para otro espacio. Si ustedes después quieren esto mismo, le pueden poner el plano de espacio educativo y también les va a servir. Después les voy a explicar qué matices existen, pero también les puede ser útil para otro tipo de espacio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos principalmente dos cosas que son avances físicos o verbales, dichos sexualmente explícitos, comentarios discriminatorios que son ofensivos para quien los recibe. Y el acoso sexual en el trabajo constituye un acto de discriminación basado en elementos ajenos al desempeño laboral, como el sexo de la persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene que ver con cómo haces tu trabajo. El acoso y el acoso sexual en general ya no va ligado a tu desempeño laboral. Se te está realizando un ejercicio discriminatorio por otras variables. Y cuando a esa variable le ponemos género y violencia sexual, se da esta definición. ¿Okay? Entonces, importante decir que obviamente cualquier persona puede ser afectada por acoso sexual. Hombres, mujeres, otras identidades de género. Sin embargo, como vimos anteriormente, le ponemos perspectiva de género porque entendemos que las mujeres tienen una mayor probabilidad, ¿cierto?, viviendo en una sociedad machista, patriarcal, donde la violencia basada en el género existe, de vivir en mayor proporción esta medida. Entonces, las personas que aborden esta temática necesitan considerar perspectiva de género. Ahora me gustaría hablarles de un tema que es muy importante y que va a definir cuando tenemos o no violencia sexual, y es el consentimiento. El consentimiento es una de las bases para nosotros identificar si ante una situación yo tengo o no tengo violencia sexual.
Pero aquí una manera muy importante de poder entender el consentimiento es que no solamente se basa en que si una persona te dijo sí o no, ya que a veces lo tenemos de una mirada muy reduccionista y decimos como, mira, esta persona me dijo que sí, entonces ya está. E ignoramos otras variables estructurales, ¿cierto? O de contexto que pueden haber empujado a una persona a decir que sí sin realmente quererlo. Entonces el consentimiento tiene que ver con el acto totalmente libre, libre de presiones, libre de jerarquía, libre de poder, sobre en que una persona efectivamente quiere ser parte de un acto sexual explícito o implícito, ¿cierto? Entonces es una participación en que todas las partes están de acuerdo y asienten como el ser parte de este acto sexual. Eso es el consentimiento. Ahora vamos a ver cómo se ve afectado el consentimiento, porque el consentimiento se ve afectado por varias cosas. Uno, asumir que el silencio es consentimiento, ¿cierto? Asumir que si una persona no está diciendo nada es porque está consintiendo un acto sexual. Eso no es consentimiento. Entonces, uno de los primeros mitos es pensar que el silencio es consentimiento. El segundo mito importante es pensar que si una persona dice que sí, es consentimiento totalmente. Cuando nosotros abordemos una situación de violencia sexual, tenemos que mirar la situación desde más lejos y ver si existe algún factor posible que haya incidido en que esa persona haya dicho que sí sin quererlo. Y esos factores pueden ser dados por una estructura muy explícita, como por ejemplo, era mi jefe y me sentí obligada a decir que sí, porque si no tenía miedo a perder mi trabajo. Pero también cuando nosotros vivimos en un mundo que es patriarcal, ¿cierto? Que es machista, hay muchas veces que una persona va a decir que sí solamente por el temor a una represalia, y no precisamente tiene que haber una jerarquía explícita. Y me gustaría ponerles el caso de la manada. ¿Se acuerdan del caso de la manada? Por favor, siéntense totalmente libres de hablar y quitar el silencio del micrófono. Una de las cosas más controversiales de la manada fue que cuando se hizo el juicio de la manada, obviamente los jueces no siempre tienen las miradas de género que uno necesita. Y el juez dijo, bueno, es que ella no dijo que no, ¿cierto? Como dijo que sí. Entonces ahí uno tiene que ponerse en un escenario de que si hay una mujer que está sola, rodeada de 5 hombres, no son sus jefes, está bien, no hay ninguna como situación explícita, pero tenemos que entender que el grado de intimidación que sintió ella, de quizás no consentir la situación, pudo haber implicado un riesgo para su vida. Quizás ella tuvo miedo de morir, miedo de golpes, miedo de represalias, sintió intimidación, ¿cierto? No supo qué decir. Entonces, cuando vivimos en un mundo con un machismo tan activo, muchas veces mujeres y niñas terminan guardando silencio y diciendo que sí por temor a un incremento en la violencia. Entonces, eso también lo tenemos que considerar y eso también se tiene que preguntar, como, ¿sentiste miedo en algún momento, un temor a una represalia o incremento de violencia si no decías que sí? Entonces, por eso es importante considerar que el sí forzado tampoco constituye un acto de consentimiento, ¿ya? Y que también es violencia sexual. Entonces, ahora que entendimos el consentimiento, y el consentimiento es la base para decir hubo o no hubo violencia sexual. Si nosotros detectamos que no hubo consentimiento, estamos ante una situación de violencia sexual. Ahora, cuando ahondamos en el acoso sexual, tenemos varias conductas. Y antes de poder ahondar en ellas, me gustaría mencionarles que no todas estas conductas son punibles como normativamente. ¿Ya? No todas las conductas que nosotros vamos a decir que son acoso son delitos, o están en el norma, o están en el Código del Trabajo, pero sí es importante que nosotros hablemos de la prevención y entender que esto tú lo hagas o vas a estar acosando a una persona. Entonces muchas veces pensamos que porque algo no está escrito en una norma, en un papel, es posible de hacer, pero la verdad es que no. Lo más importante en violencia basada en el género es la prevención. ¿Qué puedo hacer yo para tener un mundo libre de violencia? Y eso no precisamente tiene que estar en la ley. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es como, por ejemplo, cuando hace muchos años el antiguo Cernam decía, si te revisa el celular es violencia, ¿cierto? Y hablábamos de violencia de pareja y el teléfono. Bueno, nadie se va preso por revisar un celular, chiquillo y chiquilla, lo sabemos, ¿cierto? Pero sabemos que es violencia, sabemos que está mal. Entonces, para el tema del acoso vamos a hacer un paralelo similar. Hay cosas que vamos a entender que, ok, probablemente nadie va a recibir una sanción grave, pero sí está ejerciendo violencia contra alguien. Entonces, vamos entonces con las conductas del tipo de acoso. Primero, obviamente, las bromas sexuales ofensivas. Ya comentarios sobre la apariencia física, condición sexual, o incluso también de la orientación sexual. Comentarios sexuales obscenos, las preguntas, descripciones sobre las fantasías, preferencias, habilidades, capacidades sexuales, que esto es muy común, a veces como meter una conversación cuando no está el espacio de confianza y decir cómo te gusta hacerlo, no hacerlo y lo que yo puedo hacer y mira, yo soy súper bueno, soy súper buena haciendo esto, ya, eso es acoso, ya, la verdad yo probablemente
Uno a veces no dimensiona o piensa que están los espacios de confianza para hablar estas cosas, pero la verdad es que no es así. Por lo tanto, medida de prevención, no hacer esto, ¿ya? Vamos a hablar de todo lo que esto no hay que hacerlo. Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas, que es como, por ejemplo, poner apodos absurdos. Una vez tuve que hacer una charla de acoso sexual laboral y uno de los reportes era que el jefe se refería como de partes sexualizadas del cuerpo a los trabajadores, ¿ya? Y, por ejemplo, decirle, oye, el escroto, y todos se reían. Ya, eso constituye una forma de acoso sexual, por lo tanto, tampoco, ya, aunque sea de broma. Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, ya, aunque no seas tú, no corresponde estar hablando de la intimidad, de quién estuvo con quién, de con quién se fue. Eso también constituye una forma de acoso o hostigamiento sexual, sobre todo si te refieres a la vida de otra persona. Ya, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones que tengan algún contenido sexual y carácter ofensivo. Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual, las invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales, invitaciones, peticiones, demandas de favores sexuales cuando estén relacionadas directa o indirectamente a la carrera profesional, la mejora de condiciones de trabajo, la conservación de puestos de trabajo, también. Invitaciones persistentes también para actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de las mismas haya dejado claro que no resultan deseadas. Y acá me gustaría hacer una precisión importante. Cuando existe connotación sexual explícita, ya es acoso visible, digamos, ¿ya? O sea, en el fondo, si alguien me invita y me dice como que le gustaría tener relaciones sexuales conmigo en el espacio de trabajo, yo automáticamente digo, esto es acoso sexual, o sea, yo me sentí muy intimidada, hubo una connotación sexual muy explícita y directa. Sin embargo, cuando no hay una connotación sexual directa, y por ejemplo, alguien me invitó a una fiesta, a un carrete, y me pone, oye, no sé, oye Almendra, me gustaría invitarte a un carrete. Yo no puedo denunciar a esa persona de acoso. Sin embargo, si esta persona todas las semanas escribe invitando a un carrete de Almendra, se transforma en una conducta hostigante. Entonces lo que vamos a entender es que cuando hay connotación sexual directa, es acoso sexual bastante visible. Y cuando no es tan explícito, el hostigamiento tiene que ser más reiterado. ¿Ya? Entonces por eso una invitación a una fiesta tiene que pasar 3 veces más, ¿sabes qué? Esto ya pasó a ser algo hostigante. Y también constituye una forma de acoso sexual. También seguimos con las conductas no verbales, ya que es como imágenes, gráficos, viñetas, fotografías, memes de contenido sexual o sugestivo, los gestos, silbidos, miradas impúdicas, gestos obscenos, mensaje, WhatsApp, todo lo que sea de carácter ofensivo, sexual, comportamientos que busquen de nuevamente la vejación o humillación, que sean no verbales, con imágenes, un meme, también, o sea, de verdad. Muy amplio en ese sentido. Y por último tenemos las conductas de carácter físico. Las conductas de carácter físico son todas las que son deliberadas y no solicitadas, y que tienen que ver con el contacto del cuerpo. Pellizcar, tocar, esa persona que aparece por atrás haciéndote un masaje que nunca pediste, ¿ya? El acercamiento físico excesivo, innecesario, esa persona que pasa demasiado cerca, que te toca la cintura cuando pasa, ¿cierto? Arrinconar o buscar deliberadamente quedarte a solas con la persona de manera innecesaria, ¿cierto? Se va todo el mundo y te le pide, oye, quédate acá un rato conmigo, y la persona tú ves que se siente incómoda con esa situación. Tocar intencionadamente o accidentalmente también los órganos sexuales. Es importante lo del intencionadamente o accidentalmente, porque desafortunadamente lo que define si una situación fue violenta o no, no es quien la ejerce, sino cómo la digiere quien la vive, digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú pasaste por un pasillo y tú tocaste los genitales de una persona sin querer, fue sin querer, pero eso generó un hostigamiento en la persona. O sea, aunque haya sido sin querer. Entonces aquí lo que nos va a determinar si hubo una situación de violencia o no es la vivencia de la persona. ¿Ya? Esta persona se sintió o no violentada. Y esto también se ve matizado, digamos, por cambios culturales. Y yo siempre pongo el ejemplo que una vez tuve una reunión y había una chica de Alemania que yo fui a saludarla y presentarme, y yo fui a acercarme a darme un beso, a darle un beso en la mejilla, y ella saltó para atrás como si le fuera a apuñalar, no sé, se asustó y saltó para atrás, así, y cuando saltó para atrás ella me extendió la mano de lejos. Y ahí yo entendí que para ella el saludo cercano en la cara era una forma de hostigamiento. Por lo tanto, yo no iba a imponer mi mirada y decir, ¿sabes qué? Para mí esto no es acoso, así que yo voy y te saludo. No, o sea, para esta persona esto configuraba una forma de hostigamiento, y la base del respeto y el consentimiento van a determinar que yo voy a ir y extender la mano.
Si nosotros tenemos dudas y a veces están las confianzas y pensamos que algo se puede hacer porque, pucha, tengo mucha confianza con esta persona, si entendemos que estamos en un espacio profesional, preguntar. ¿Qué nos salva a veces de todo esto y de evitarnos todas estas cosas? Preguntar. Así es sencillo, como, disculpa, te puedo saludar así, te molesta si me siento acá, si me acerco, permiso, todos estos gestos que tienen que ver con la consideración del otro, ¿cierto? Con el respeto de la otra persona van a marcar una diferencia importante entre ejercer o no acoso y asumir que si una persona te pone un límite, respetarlo. Ya estas personas que dicen, por ejemplo, no, es que yo soy, no sé, soy más del Caribe, entonces yo soy afectuoso con todo el mundo, que es un argumento que yo también he escuchado en otros espacios de trabajo, ¿cierto? Cuando nos encontramos con personas de otros países. Bueno, la verdad es que no prima su mirada, sino el respeto de la otra persona que puede haberse sentido hostigada, ¿ya? Lo mismo para todos estos ejemplos. Por lo tanto, en conclusión, el acoso sexual no es bienvenido, no es deseado, no es solicitado, ya eso es como lo que lo define. Hay 3 tipos, puse 2, pero son 3, ¿ya? Que después lo vamos a ver en un ejercicio que me gustaría que pudiéramos revisar. El acoso sexual se divide como en el quid pro quo, que puede ser una negociación, ¿ya? Como decir, oye, mira, ya bueno, tú quieres esto, pero negociemos, tú puedes salir conmigo, ¿cierto? Y hay una negociación entre las partes. Y aquí es donde suele haber un consentimiento confuso. Por ejemplo, cuando veíamos acoso en instituciones de educación o educación superior, había quienes decían, bueno, es que lo que pasa es que la alumna fue y se insinuó y ofreció. Ya, pero ahí, por favor, o sea, los profesionales, y cuando tenemos un grado de jerarquía, tenemos que entender que no vamos a entrar en una negociación sexual con una persona para poder entregar algo. O sea, eso ya es acoso porque tú estás en una posición de jerarquía y poder. Por lo tanto, no vas a entrar en un quid pro quo con esa persona, aunque sea la misma estudiante. Tú no debes hacerlo y en quien incurre la falta es el profesional que tiene una posición jerárquica, ¿ya? Entonces, y por otra parte tenemos el recompenso castigo, que tiene que ver con una amenaza directamente, como, bueno, si no sales conmigo te echo, ¿ya? Y que tiene que ver con un castigo. Y por último vamos a poner la intimidación. Y la intimidación tiene que ver cuando a veces se utiliza la fuerza, se utilizan otros recursos en el cual la persona se ve sumamente presionada y si siquiera a veces a haber un diálogo, es víctima de una situación de violencia sexual. ¿Ya? Por lo tanto, básicamente físico, verbal, visual, no importa cómo sea, ¿ya? Si no hay consentimiento, es violencia sexual. ¿Quién puede acosar? Bueno, acosadora, acosadora, acosadores, ya aquí está masculino, pero esto es amplio. Cualquier persona puede ejercer acoso también, no pensemos que no. Sabemos que el género es importante, pero no es, eso no quiere decir que no cualquier persona pueda vivirlo. Por supuesto que cualquier persona lo puede vivir. Entonces puede ser supervisor, agente, supervisor de otra área, compañero de trabajo, una persona externa al espacio de trabajo también, alguien que fue a una visita, alguien que fue a una reunión una vez nomás. O sea, cualquier persona. Y puede ser descendente, ascendente o entre pares. Descendente es cuando tenemos una posición jerárquica visible en el espacio de trabajo. Jefe, jefa, a un grado menor. ¿Ya? Esa es una forma de acoso descendente, donde hay formas y presiones súper claras. Ascendente es al revés, ¿cierto? Cuando yo tengo trabajador, trabajadora, ¿cierto? De otro estamento y a una jefatura, a una autoridad, ¿cierto? Se genera una forma de acoso y presión. Y por otro, entre pares, que es cuando en el mismo nivel, ¿cierto? De trabajo se ejerce acoso. ¿Por qué es interesante o importante hacer estas distinciones? Porque también otros recursos y formas de poder aplican, ¿ya? No es lo mismo a veces la respuesta que puede haber en una situación de acoso cuando le hace un jefe a que cuando es un par, ¿cierto? Es bueno igual entender que a veces pueden haber matices en la forma de vivir o responder a esas situaciones. Entonces, por eso se suele hacer estas distinciones. Y también entender que el acoso no solamente tiene como víctimas a las personas que son acosadas propiamente tal, sino personas del entorno que se ven afectadas por la conducta ofensiva. Cuando nosotros sabemos que hay una situación de acoso sexual que no es atendida a tiempo, una situación de acoso sexual que está dando vuelta y que nosotros la vemos, también se genera un efecto desmoralizador en el ambiente laboral. Hay algo que no está bien, afecta el clima laboral, entonces no solamente es una cosa de quien lo vive, sino de gente que también se ve impactada por saber que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué genera esto? Consecuencias tanto para la persona acosada como para los trabajadores, trabajadoras, ¿cierto? Condiciones de trabajo hostiles y desagradables. Hay una presión indirecta para dejar el trabajo. Y esto hay que ser muy enfático en que muchas veces las personas no se resuelve todo como nos gustaría y quienes se van del espacio de trabajo son las personas que son violentadas, ¿ya?
hay un trauma por el acoso y puede tener graves consecuencias físicas o emocionales, puede llegar incluso a la muerte, ¿ya? O sea, esto ha sucedido, ya no lo trivialicemos, hay situaciones de acoso que han escalado a tal nivel que hay personas que pueden cometer cosas muy graves como atentar contra su propia vida, ¿no? No se puede realizar el trabajo correctamente. La persona como empieza a rendir peor laboralmente, no solamente la persona, sino también el entorno laboral se ve perjudicado, por lo tanto, afecta como los otros niveles dentro del rango, del entorno, y tiene un impacto negativo en la productividad de la empresa, de la institución en su conjunto. Entonces esto hay que verlo como algo más global, a que solo como una situación particular. Ya, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el acoso sexual como una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las mujeres y que vulnera sus derechos humanos. Por lo tanto, impide gravemente que se goce de derechos y libertades en pie de igualdad, y el acoso sexual es una forma de sus manifestaciones, ¿ya? Vamos a hablar ahora de algunos mitos y realidades, porque como todo en violencia sexual está lleno de mitos, y son los mitos hegemónicos, digamos, que son los mitos machistas que nos dan vuelta y que desafortunadamente han determinado nuestro sentido común. Y el mito es el siguiente. Uno es que el acoso sexual es poco frecuente. Ya, a lo largo de la vida, a nivel global, 40-60% de las mujeres trabajadoras han sufrido acoso. Entonces, es alto. ¿Qué es lo que es poco frecuente? Visibilizarlo, atenderlo adecuadamente, tener buenos datos al respecto, o sea, eso es lo poco frecuente, la verdad, ¿ya? Mito, se ha exagerado la gravedad del acoso sexual, lo que a menudo se cataloga como acoso sexual en realidad es un coqueteo trivial o inofensivo. La verdad es que en la mayoría de los casos el acoso sexual es devastador para las víctimas, viéndose obligadas muchas veces a despedirse del trabajo y sufrir serios síntomas psicológicos, ¿ya? Tercer mito, si el acosador o acosadora, ¿cierto?, no lo hace intencionadamente, su actitud no constituye acoso sexual, que es lo que hablamos de la intención, ¿cierto? Que digan, pero fue sin querer. Y no, ¿cierto? En tanto estos comportamientos involuntarios deliberadamente van en contra de tu voluntad, o sea, no hay consentimiento y te hacen sentir ofensa, humillación, intimidación y generan ambiente hostil de trabajo, son acoso sexual. Cuarto mito, muchas mujeres inventan e informan de supuestos casos de acoso sexual para vengarse de sus jefes o de otras personas con las que están resentidas. Y la verdad es que los estudios a nivel global demuestran que menos del 1% de las quejas o denuncias por acoso sexual son falsas, y esto se replica en violencia sexual. Por lo tanto, es importante entender que lo menos frecuente es que se denuncie. O sea, ojalá fuera... Es el problema, pero la verdad es que no es así. Ya lo que pasa es que en general no se denuncia, cuesta mucho que suceda, y la verdad es que los casos falsos son los mínimos. Imaginen que ya es difícil que una persona quiera denunciar, los costos para una persona que quiera hacer una falsa denuncia son muy altos, entonces quitémonos esa idea de la cabeza. Los costos en trámite, tiempo, monetarios, o sea, para hacer una denuncia son gigantes. Pensar que alguien en verdad asumiría todos esos costos como por diversión o por una venganza es bastante alejado de la realidad. Quinto, generalmente las mujeres que sufren acoso sexual es porque ellas mismas se lo han provocado por su apariencia, el modo de vestir, el comportamiento, y bueno, obviamente también los estudios demostraron que las víctimas de acoso sexual son variadas, varían enormemente en edad, en apariencia física, y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con contextos cierto culturales que todavía siguen normalizando estas prácticas. Entonces, este argumento no es más que una excusa, ¿ya?, que se utiliza para justificar este tipo de actos. Otro mito es que si ignoras el acoso desaparecerá, y esto es muy común de mirar para el lado, ¿cierto? Como esto no es un tema mío, y la verdad es que no. En general las personas que cometen acoso no se detienen, no paran, ¿ya? O sea, no van a parar por, hoy día me cansé. No, este acoso va a ser persistente a menos que suceda algo que externamente de la misma persona intente poner un límite. Entonces no van a cesar en su actitud por sí mismos, ¿ya? Esto no es depende de la voluntad de quien agrede. Que la víctima ignore estos comportamientos incluso puede ser un estímulo interpretado de conformidad, ¿ya? Como puedo seguir. Otro es que todas las víctimas de acoso sexual son mujeres, la verdad es que no, toda persona puede vivir una situación de acoso. Ya, y el acoso sexual solo tiene lugar entre personas de distinto sexo, no es diverso entre todas las orientaciones sexuales, se puede dar en todos los niveles, así que entendamos que es urgente, o sea, perdón, existen en todos los espacios. Voy a pasar esta parte más rápido, ya, para que no sea tan fome. Porque la verdad que la parte de los marcos normativos nunca es muy entretenida, pero sí es una herramienta útil cuando nosotros queremos levantar demandas sociales, políticas, normativas.
La verdad es que el Estado de Chile ha ratificado una serie de convenios y tratados internacionales que le dan contexto a todas nuestras normas a nivel de violencia contra las mujeres y el acoso en particular. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos el Estado de Chile ratificó estas cosas, es porque asumió un compromiso internacional de poder atender esto y cómo se refleja con todas las normas nacionales, programas, políticas que se implementan. Entonces yo les voy a mencionar algunas. La Plataforma Acción de Beijing, ¿cierto? Que sucedió hace más de 25 años, ¿cierto? Y que tiene una serie de puntos donde está incluido el de violencia contra las mujeres y que a través de unas mujeres se vio reflejado este trabajo con la campaña global Generación Igualdad en la conmemoración de los 25 años. Si hay alguien que esté interesado puede buscar Generación Igualdad y ahí le va a aparecer mucho más en detalle esta información. La CEDAW, ¿cierto? Que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una de las más famosas, ¿cierto? Entonces, aquí la violencia de género es una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de las mujeres para disfrutar de los derechos y libertades, y la recomendación número 19 específicamente habla de garantizar, ¿cierto? Como espacios libres de acoso en el ámbito educativo, laboral, etc. La CEDAW, obviamente, el Estado de Chile tiene que responderle a la CEDAW, es como estimada CEDAW, hemos hecho estas cosas, y obviamente en temáticas de violencia también tiene que reportar. La Convención de Belém do Pará, que es muy importante para quienes les interesan las temáticas específicamente de violencia, que es la Convención Interamericana sobre Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ahí la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Y en particular habla de violencia sexual y psicológica que ocurre en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona, que incluye el acoso sexual en el trabajo, así como en las instituciones educativas. Además de eso está el convenio 190 de la OIT, que es un convenio específico para hablar de acoso laboral, donde se incluye también el acoso sexual, no está mencionado acá, pero eso tiene que ver específicamente con las temáticas de trabajo. Y este último, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que quizás los han visto mucho durante estos últimos años, la llamada Agenda 2030, ¿cierto? Que son estos 17 objetivos globales impulsados desde el sistema de las Naciones Unidas a nivel global, y cada país, ¿cierto?, haya hecho su trabajo, los estados, y en particular el número 5, que tiene que ver con las temáticas de género. Por supuesto que los temas de violencia también son prioritarios. Ahora bien, ¿qué hay de acoso laboral en Chile? ¿Ya? Y aquí yo tenía un cuadrito para ponerles de las legislaciones, pero solamente se los voy a comentar. En Chile existe una ley que tipifica y sanciona el acoso sexual laboral, pero que se encuentra presente en el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante mencionar sobre el acoso sexual laboral? Y es que no constituye un delito, ¿ya? No es un delito. Sin embargo, es una falta y esto se debe reportar con la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y las empresas e instituciones tienen que entregar respuesta, y cuando son instituciones públicas se hace el sumario administrativo, ¿cierto? Entonces, esto está en la ley 20.005, que sanciona y tipifica el acoso sexual y señala que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona, en contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Si se dan cuenta, esta definición de acoso sexual que se encuentra presente en el Código del Trabajo no contempla muchas de las cosas que vimos, ¿ya? Por lo tanto, aquí es muy importante también el compromiso que todas las instituciones realicen en la prevención y erradicación, con los ejemplos que le di, para asegurar espacios libres de violencia y que no siempre tengan que ir como al pie de la ley, ¿ya? Muchas veces tenemos que ampliar la mirada de qué entendemos por violencia, porque no siempre a veces todo lo tenemos bien avanzado en los temas normativos. Chile todavía hay muchas cosas que están avanzando. Pensemos, por ejemplo, COVID. Ya COVID digitalizó todo. Y como el COVID digitalizó todo, ahora hay mucha violencia por internet, y Chile todavía no tiene herramientas jurídicas, ¿cierto?, para la violencia digital. Entonces ahí nos quedan unos vacíos gigantes en los cuales las instituciones que tengan medidas de prevención, atención o protocolos actualizados también ayudan mucho en el avance y el abordaje de estos temas. Por lo tanto, el acoso es esto. Distinto es cuando vivimos algunas cosas en el espacio del trabajo que constituyen delitos, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es el abuso sexual y el delito de violación, ¿ya? Que son dos formas de violencia sexual que sí constituyen delito. Y el abuso sexual, ¿qué define el abuso sexual?
Primero, el contacto directo con partes sexualizadas y el uso de la intimidación para mayores de 14 años. Cuando hay uso de intimidación probable, o sea, en el fondo me arrinconó, me amenazó y tocó mis genitales, abuso sexual, ¿ya? Entonces ahí tenemos un delito. Esto no constituye una falta como de acoso sexual, de que alguien te esté hostigando con mensajes, sino que es otro tipo, otra figura. Y lo mismo también el delito de violación, que es como acceso carnal, ¿cierto? Boca a genitales, no consentido. ¿Ya? Entonces el delito de violación no requiere mayor explicación, pero eso sí constituye un delito y por lo tanto no aplica lo mismo. ¿Qué pasó en Chile? Yo creo que antes de poder seguir ahondando en las herramientas que tenemos, también contar lo que pasó en Chile, porque desde que la ola feminista llegó, y que fue gracias en verdad a las estudiantes universitarias, también la secundaria, muchas organizaciones, la verdad es que el trabajo de la sociedad civil es lo que le ha permitido un avance gigante en materia de feminismo y normativas en Chile, es que la ola feminista y la visibilización de la violencia sexual, porque eso pasó, empezaron a hablar de acoso sexual de una manera pública, ¿cierto? Salían portadas, titulares, generó un efecto también, un efecto en cómo entendíamos y cómo estábamos viviendo esto. Por lo tanto, en el año 2018 aumentaron un 51% las denuncias de acoso sexual laboral. ¿Ya? Hubo 159 denuncias de mujeres y 75 realizadas por hombres solo entre enero y junio, mientras el 2016 hubieron 276, en el 2017 subieron 850. Por lo tanto, se generó un efecto de yo querer reportar este tipo de situaciones. Nos encontramos todavía en un proceso de cambio cultural y de visibilización de la violencia sexual, y es importante considerar que en estos registros algunos casos tenían entre 3 a 5 años de antigüedad. Entonces, en la medida que las feministas se mueven, también se mueven, ¿cierto?, las ganas de hacer un cambio cultural y un trabajo y de visibilizar estas violencias. Y también eso es una buena oportunidad para que las instituciones refuercen sus confianzas. Decir, mira, vamos a hacer un protocolo, vamos a escuchar, vamos a generar un punto focal en nuestra oficina para atender estas temáticas, ¿cierto? Y acá hay un poco de buenas prácticas que es importante que todos los espacios laborales dediquen a estos espacios. O sea, ya hacer una charla, cuando las instituciones invitan a hacer charlas de acoso sexual laboral, ya es una buena práctica, por ejemplo. Este tema nos importa, queremos dar a conocer nuestros protocolos. Por ejemplo, reconocer la importancia y llevar a cabo iniciativas para prevenir y enfrentar el acoso. Puede hacer campañas, podemos hacer afiches como medidas de prevención, ¿sabías que esto es acoso? Y hacer un listado, por ejemplo, como el que les compartí. Desarrollar y comunicar la política contra el acoso. Muchas veces estamos en situaciones que existen protocolos de acoso que nadie conoce. Nadie conoce. O sea, pasó algo de acoso, nadie tiene ni idea qué hacer. Por lo tanto, socializar esas iniciativas. Desarrollar mecanismos específicos si ocurre acoso sexual, también importante. ¿Dónde tengo que ir? Hay un punto focal para esto. Entrenamiento contra el acoso en forma regular a las personas pertinentes. Garantizar espacios con tolerancia cero a violencia, hablar de que en esta institución tenemos tolerancia cero, proteger y apoyar en los casos de acoso, investigar y atender puntualmente todas las quejas, poseer y asegurar un ambiente libre de acoso sexual. Y por lo tanto los empleados también a veces tienen un rol activo en el tema de prevención y erradicación, comunicándose a todos que el acoso sexual no será tolerado, compartiendo protocolos y políticas internas, como mira, justo yo tengo esto, tú eres nueva, yo te lo puedo compartir, mediante la formación en prevención acoso, el establecimiento de un proceso de reporte y denuncia eficaz, ¿cierto? Si hay comité, gente que le interese participar, apoyar, tomando medidas inmediatas y apropiadas cuando el empleado se queja, habla cuando veas acoso, no lo dejes pasar, pero no lo hables con todo el mundo. Háblalo con la persona pertinente, ya sea de un área de recursos humanos, la persona que está a cargo de, o sea, cuando haya violencia sexual, esto no es un cagüín. La violencia sexual se aborda con respeto, no se fuerza ni se obliga tampoco. ¿Ya? Acciones de prevención. No comentar sobre el cuerpo, apariencia de una colega, no tocar compañeros, compañeras, con excepción de saludos cordiales o besos para saludar, no quedarse mirando excesivamente las partes corporalizadas, sexualizadas, no enviar fotos, videos sexistas, no ver porno en el área de trabajo. O sea, esto a veces es más común de lo que uno piensa, que hay gente que ve cosas pornográficas en el espacio de trabajo, aunque sea él, hay gente que te puede ver. No hablar de tu vida sexual en el trabajo de forma innecesaria, ¿cierto? O sea, hay veces que está en la confianza, un espacio íntimo, tu amiga, pero evitarlo, obviamente.
no hacer bromas de tono sexual en el trabajo, no dar apodos como cariñito, bebé, gatita, mi amor, querida, innecesario, ¿cierto? Hay espacios culturales obviamente donde es más común, pero evitarlo si es necesario. No utilizar apodos sexistas como que una mujer es abusiva, fría, o decirle que sonría, que eres bonita cuando te enojas, que eres linda cuando sonríes, ¿cierto? Todas estas son acciones de prevención y son listados que se pueden crear colaborativamente. Por lo tanto, ante el acoso sexual, si lo vives, recordar que nunca es tu culpa, que nada lo justifica, ni la ropa, el lugar o la actitud, y se debe tener una disposición colaborativa y de apoyo a las víctimas. ¿Qué quiere decir también esto? Que uno nunca tiene que obligar a denunciar a alguien, ¿ya? O sea, si nosotros vemos una situación de acoso y estamos al tanto, preguntar si la persona se siente cómoda hablando, preguntándole si pasa algo, ofreciéndole el apoyo o ayuda, pero uno nunca debe forzar una denuncia, como no, esto, la persona. ¿Por qué? Porque la persona que inicia el proceso tiene que hacerse cargo de todo el proceso y no siempre la persona va a estar lista para hacerlo. Por lo tanto, es importante crear un espacio de apoyo, una buena red de contención, y si la persona se siente lista y preparada y cuando lo comunique, esa red debe estar presente, pero no se obliga, ¿ya? Por lo tanto, siempre que se hable debe ser con respeto, resguardando la confidencialidad y el bienestar de la persona víctima de acoso. Eso a nivel teórico. Intenté ser muy resumida, pero es imposible, porque creo que igual vale mucho la pena darles todos estos consejos. Y para cerrar, yo sé que esto era más taller, ya, pero a veces por Zoom es medio difícil y la plataforma me puso medio algunos obstáculos, pero me gustaría leer con ustedes algún par de casos para ir cerrando esta primera parte. Bueno, mejor vamos a ver si hay alguna pregunta, y después de eso me gustaría que revisáramos un par de casos y que vayamos comentando en conjunto. Muchas gracias, Francisca. Bueno, se abre el espacio para quien tenga alguna consulta, inquietud. Yo sé que hay gente... Bueno, ahí Carla levantó la mano. Doy el paso al tiro a Carla. Súper, hola, muchas gracias por la presentación, Francisca, y también a Alumni por la organización y la coordinación de esta actividad. Me gustaría hacerte una consulta, pero más bien entiendo que esto tiene que ver con el acoso dentro de el trabajo, pero no puedo obviar el contexto en el que nos encontramos, en donde estamos teniendo movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, en donde nuevamente la violencia que sufren las mujeres y las disidencias sexuales se puso en jaque. Y la respuesta, por ejemplo, a ello tal vez no muy distinta a lo observada en el año 2018 con las movilizaciones universitarias y secundarias, es que me preocupa y tal vez ahí consultar si tienes algunas orientaciones de cómo poder ir abordando esto como país, como Estado, que tiene que ver con la respuesta violenta a este tipo de situaciones, como ante una situación de violencia sexual, la respuesta obviamente de la estudiante en virtud de que no existe ningún tipo de órgano que sea... Y ahí podemos seguir incorporando elementos que tomen en cuenta todos sus derechos para hacer cualquier tipo de denuncia. Por ejemplo, ha sido por un lado, bueno, la FUNA, que es muy conocida, pero por otro lado también agresiones. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto más allá de la educación sexual integral, que yo creo que es el pilar? Pero ¿qué orientaciones podrías tal vez entregarnos tú respecto a cómo ir abordando este fenómeno que puede ser otra vez una nueva movilización estudiantil y que abordarla, creo yo, de buena forma? Muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Me parece muy pertinente, ya, porque a pesar de que en Chile nosotros tuvimos una movilización gigante entre el 2017 y 2018, no me acuerdo muy bien qué año específico fue, pero esta movilización tremenda generó beneficios gigantes, pero también dejó muchos desafíos. O sea, antes de Mayo Feminista, casi ni una universidad tenía protocolo de violencia sexual, y después del Mayo Feminista, casi todas. O sea, eso ya fue una ganada tremenda. El gran problema fue cómo implementamos estos protocolos, cómo garantizamos una adecuada respuesta, cómo educamos también a las comunidades universitarias y educativas sobre esta temática. Entonces, ahí nosotros hacemos varias recomendaciones, lo digo porque también me han invitado a hacer charlas de funas, porque a veces las funas se han salido de control, ¿ya? Y han generado efectos súper desastrosos como intento de suicidio de algún chico denunciado. Entonces, ante eso se levantaron igual cosas urgentes.
Uno es, lo más urgente es articular espacios de trabajo de todos los estamentos e involucrar a las estudiantes. O sea, si no se articula un espacio en el cual ellas sienten ya pueden ir a hablar, al tiro se va a generar una resistencia. En segundo lugar, es fundamental tomar medidas como formativas y educativas sobre la importancia de llevar adecuadamente los procedimientos, porque la funa no es legal, ya la funa es autotutela, y una persona que está siendo funada puede denunciar a quien la funa. Y ahí, por ejemplo, hay varios ejemplos concretos, y yo con gusto, Carla, te lo puedo compartir, que son ejemplos concretos de personas que realizaron funa y después tuvieron que hacer post de disculpas públicas, y tuvieron que bajar la funa y pedir disculpas al agresor por haber subido una funa. Entonces, esto genera una exposición y doble victimización a las mujeres muchas veces. Entonces, las estudiantes, entiendo que esto viene tan de la guata, que sobrereaccionan, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tomar una medida preventiva y decirle, acá hay un riesgo enorme, porque te pueden denunciar, porque hay una doble victimización y porque probablemente ustedes no se van a poder hacer cargo del daño que quizás ella puede sufrir. ¿Ya? Entonces, importante, una capacitación de por qué es importante, y la estudiante, ahora, ¿cómo la recomiendo? Separatista, porque tampoco fomentar, denunciemos a las mujeres que funan, o sea, no ese es el objetivo, pero sí es formar a las chicas para que ellas sepan que esto puede sucederles, ¿ya? Entonces, eso hicimos charlas separatistas, donde agrupábamos solamente a las mujeres y le decíamos, el riesgo de una funa es este. ¿Ya? Y el caso tanto, 2016, persona tanto, hizo esto, le pasó todo esto. Esto puede generar costos para ti, te pueden demandar, entonces esto genera una victimización también en él. Y entonces, sí o sí, formación, porque las estudiantes no saben a lo que se arriesgan muchas veces. Entonces, es importante generar los espacios de articulación escucha, generar una formación para evitar como que se sigan los conductos lo más regulares posible. Tercero, involucrarlo en los procesos de creación y divulgación de los protocolos, por ejemplo, vigentes. Que eso también es otra cosa, porque hay muchas estudiantes que están en eso, pero no conocen los protocolos. Ya, entonces como, estamos en esta, pero no tenemos idea del protocolo, no sabemos cómo funciona. Entonces ahí es súper interesante cuando se suma la comunidad y decir como ya, por una parte, creemos esto, y segundo, abrirles el espacio que ellos también puedan crear. Ya, por ejemplo, creemos una campaña de consentimiento. Invitamos a la comunidad universitaria que podamos crear colaborativamente y en conjunto una campaña en torno al consentimiento. Y por otro, y finalmente en último lugar, como asegurar que las instituciones cumplan con estándares mínimos para responder a estas situaciones. O sea, si tenemos un protocolo que actúe bien, que no se victimice más a la víctima, o sea, que no se le pida a la víctima cambiarse de horario, de espacio, si hay que tomar una medida que de alguna manera sancione, que sancione a quien agrede, o decirle, mira, aquí hay un caso de delito, vamos a tener que hacer una suspensión, o online, o acceder distinto, buscar una manera alternativa, que hay instituciones que lo han hecho. Y por otra parte, transparencia total, o sea, como no dejar a las estudiantes ese vacío de denunciar y no sé qué pasó. Ya que la falta de transparencia también genera la falta de credibilidad en la institución. Como si yo denuncio y no sé qué pasó, pasaron 2 meses y no me dicen nada, chuta, como esa falta de transparencia está. Y herramientas hay, ya sabemos que hay muchas instituciones que han generado protocolos súper buenos, ya la Chile tiene un protocolo igual bastante bueno, el tema es cómo lo trabajamos e incluso perfeccionarlo por facultad, con las estudiantes, pero siempre involucrando todos los estamentos. Si las estudiantes se sienten más involucradas en la prevención, eso también va a generar una articulación distinta, se necesita trabajar de la mano con ellas sí o sí, y es un espacio que sabemos desde el Mayo Feminista se ha abierto, pero que es difícil también articular, pero se necesita ese diálogo permanente. Y por último, igual hay una guidance note que hizo ONU Mujeres que tiene que ver sobre el tema del abordaje en acoso en instituciones universitarias a nivel global. Y esa guidance note, por ejemplo, tiene algunas referencias, algunas recomendaciones, eso, y finalmente formar y capacitar. O sea, cuando uno da a entender, miren, la universidad está haciendo esto en formación. Y otra demanda es que a las chicas no les va a interesar esto si sienten que los hombres no han recibido también una sensibilización. Que es una demanda recurrente, como por qué estamos aquí nosotras hablando de esto y por qué ellos no están siendo formados en consentimiento. Entonces, quizás sumar a los cursos ya sea de formación general o en algún curso mandatorio, tomar un espacio protegido donde se invita cordialmente a todos a reflexionar sobre el tema acoso sexual, a dar a conocer los protocolos, etc. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, pero requieren tiempo, requieren compromiso y unidades de género que no siempre todas las instituciones tienen. Y esa es una dificultad. Entonces,
también depende ahí de qué tan grande sea la organización, porque hay universidades que no tienen, con suerte estaban designando una persona para género, y hay otras que tienen oficinas robustas, ¿cachai? Entonces, hay hartos pasitos, te voy a compartir igual la guidance note que tenemos, eso, y eso muy resumidamente. Igual hay harto que se puede hacer. Son las 1, prometimos que el taller iba a durar 1 hora, entonces quiero consultar si es que alguien más tiene alguna última intervención, consulta, alguna pregunta para Francisca, antes de ir cerrando. Yo voy a aprovechar de hacer una última pregunta, Fran. Tú hablaste de que hay leyes que aplican para sancionar el acoso sexual que están en el Código del Trabajo, pero bueno, varias probablemente acá saben que las funcionarias y funcionarios públicos se rigen bajo el estatuto administrativo, o sea, no bajo el Código del Trabajo. Entonces, Fran, no sé si tú manejas información de cómo en el sector público se podría trabajar un caso de acoso laboral, sexual, si es que conoces alguna normativa, o ya tendría que ser gestión de los espacios locales. Sí, yo creo que sí es importante, eso sí, levantar como demandas sobre el funcionamiento de ese estatuto administrativo, ya, porque la verdad, más que desmenuzar a veces, o sea, en rigor van a poder reportar las mismas cosas de acoso sexual que están presentes en el Código del Trabajo, pero que pasan por el estatuto administrativo en el fondo. Lo que sí hemos recibido siempre como comentarios son que hay muchos problemas en los plazos, en la falta de respuesta, en la falta de transparencia. Entonces quizás sí es importante revisar cómo está funcionando ese procedimiento de estatuto administrativo y qué cosas vale la pena mejorar, o hacer un levantamiento. Yo lo que recomendaría es un levantamiento de información sobre cómo han sido llevados los casos a través de estatuto administrativo, y así poder tener un diagnóstico de la urgencia en la mejora en la atención de esos casos. Ya, porque sabemos, de hecho es más, por la ley de universidades del Estado, que fue mejorada a finales del año 2019, si no me equivoco, que se amplió, por ejemplo, el tema del acoso para estudiantes, y que estuvo esa ampliación, es como genial, pero el funcionamiento de eso es lo que siempre se termina poniendo en duda. Yo creo que una buena recomendación a hacer es como hacer un levantamiento de información sobre cómo ha sido la experiencia y vivencia para las personas que se han regido por el estatuto administrativo y qué está fallando. Porque evidentemente eso también genera problemas después en la relación con estudiantes, que quizás eso pasó por el estatuto administrativo, en el fondo no hubo respuesta, se demoró, ¿qué pasó? Eso sí es urgente y importante, como hacer esos seguimientos, creo yo, o al menos desde lo que nos ha tocado abordar, o lo que nos ha tocado escuchar desde otras universidades, por ejemplo, otras instituciones. Eso considero yo al menos, porque más que decir como lo que hay que hacer, desafortunadamente necesitamos saber qué está fallando. Entonces, si ustedes tienen ese levantamiento, créanme que va a ser un súper buen antecedente para empezar a levantar también una demanda al respecto, sobre las respuestas, los plazos, los tiempos. Por ejemplo, si llegan a tener el dato de que en promedio hubo una demora de 2 años en atender una respuesta, eso ya dice mucho. Como mira, aquí, de todos estos casos que se ingresaron, la gente no recibió información en X periodo de tiempo, y eso afecta directamente en el abordaje de violencia. Entonces, eso creo al menos, ¿ya? Del tema de abordaje. Y lo último, yo les quería compartir un recurso, Almendra. Yo sé que estamos muy justos de tiempo, no alcanzamos a revisar los casos, pero sí me gustaría compartirles, no sé si hay forma de hacerles llegar después también el material, pero era algo muy cortito que nosotros con la Sí, les Institución de enviaremos Educación... después, de hecho, la grabación de... Súper. Hay algo que había elaborado para el trabajo con institución de educación superior que también puede ayudar, porque muchas veces las personas profesionales que deciden abordar esto y decir, yo viví o no acoso, ¿ya? Hay que hacerse preguntas. Entonces yo tengo acá un recurso que puede ayudarles mucho a responder eso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una serie de preguntas: si se está reportando un delito o no, si no es delito es acoso, ya, porque recordemos que abuso sexual, violación, acoso no es lo mismo. Preguntarnos si hubo consentimiento o no, ¿cierto? Sabemos que si no es violencia sexual. Y después hay una serie de preguntas: si es una acción verbal que aluda al cuerpo, a la sexualidad, los afectos, es una acción no verbal. Y a la medida que nosotros vamos chequeando y haciendo este checklist con este material de acá, que está presente, podemos nosotros saber si fue o no acoso y qué tipo de acoso fue.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto lo respondemos y hacemos un cuadrito resumen después acá al final, que era algo que nosotros le entregamos a distintas instituciones para que los profesionales pudieran llenar. Por ejemplo, acá yo pude describir, en base a las preguntas anteriores y el material de la presentación, si fue tipo de acoso, fue verbal, no verbal o físico, y yo puedo describirlo, fue recurrente o no, alguna práctica constituía delito en Chile, o era acoso o era abuso, ¿cierto? Si era quid pro quo de negociación, si fue recompensa, castigo, intimidación, qué tipo de vínculo fue, qué tan frecuente fue. Entonces, estos cuadritos así resúmenes nos pueden ayudar a decir, ¿sabes qué? Esta situación sí fue acoso o abuso. Entonces, y ya, mega H para cerrar. Les voy a dejar un ejemplo concreto, por ejemplo. Si nosotros hablamos de esta situación, ¿ya? Y con esto cerramos, ya porque en verdad termina la una. Ya, por ejemplo, ya Anita es trabajadora del retail, está contenta, especialmente porque le había costado encontrar trabajo. Ella desea continuar ahí por al menos 2 años más. Hace un par de semanas el responsable de supervisar su trabajo comenzó a invitarla a salir a través del chat de Instagram. Ella no tiene interés, sin embargo se siente mal cuando no le responde porque él es la persona que es responsable de evaluar su continuidad. Hace 2 días, y luego de mucha insistencia, su supervisor le dijo que no la valoraría bien para seguir en la empresa, a menos que ella accediera a salir con él. Anita le dijo que sí, porque considera no tiene otras opciones y necesita el trabajo, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace importante? Nos llega una situación y si yo quiero saber si esto es acoso o no, escribamos el relato. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cierto? Y luego de eso, volvemos y nos hacemos esas mismas preguntas que yo les compartí recién. Yo tenía una plataforma de votación, pero igual estamos cerrando, entonces así lo que ustedes pueden hacer es preguntar. En el caso de Anita, por ejemplo, ¿se está o no se está reportando violencia sexual, cierto? Entonces aquí le compartimos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos como, ¿se está reportando un delito, abuso sexual o violación? No, ¿cierto? Anita no está reportando abuso sexual, ella decía que la estaban invitando a salir, entonces tenemos no. ¿Hubo consentimiento en todo momento? No, ¿cierto? Anita no quería realmente. Entonces como ella dijo que sí después, pero en realidad ella en el relato nos dijo yo no quería hacerlo, yo entiendo que no. Entonces mi respuesta es no, yo sé inmediatamente que hay violencia sexual, ¿cierto? Entonces analizo el caso pregunta por pregunta y después veo si fue una acción verbal. Acá hubo intención de cita, entonces sí, fue una acción verbal. Entonces yo cuando voy haciendo esto hago un cuadro resumen y después puedo llegar a la parte final y decir como, bueno, lo que pasó acá, ¿cierto? Es que era un tipo de acoso verbal, que no era una práctica que constituía delito, sino que fue más bien acoso sexual, entonces una falta en el Código del Trabajo en este caso. El tipo fue más bien como recompensa o recompensa o castigo, ya porque si no, le dijo a Anita que si no accedía a salir con él, le iba a evaluar mal. Entonces la estaba castigando, si él no accedía, castigo. Entonces Anita está siendo castigada. Y así, con esto, ustedes se pueden ir respondiendo preguntas y analizar un caso concreto. Y esta herramienta puede ser muy útil si ustedes dudan, ya si dudan esto fue o no fue, esto les puede ayudar. Eso, querida. Así que ya con eso podemos ir cerrando. Súper, qué útil ese material. Bueno, Fran, después tú me lo envías y ahí se lo compartimos a todos quienes asistieron hoy día. Para cerrar le voy a dar el pase a Ana María, quien va a cerrar esta instancia y bueno, obviamente les vamos a compartir este material para que puedan aplicarlo y así ejercitar lo que Francisca nos estuvo compartiendo el día de hoy. Bueno, claramente agradecer a Francisca, si bien igual acá en la universidad, como ella misma lo dijo, desde el año 2018 ya empezamos a contar con protocolos y ya a partir se creó una dirección de género, a quien también agradecemos el apoyo que nos dio en la difusión de esta actividad. Sin embargo, pese a que tenemos tan internalizado el tema de la prevención del acoso, es algo que está todos los días, hay boletines, protocolos, se ha hecho un trabajo maravilloso. Sin embargo, la presentación de María Francisca hoy día dejó muchas cosas nuevas. Entonces, igual para entender que son temas que no están agotados y que se están instalando en nuestra sociedad y que a partir de este trabajo, como ya se dijo, de las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas y otras organizaciones sociales que han estado apoyando desde los mismos movimientos sociales también, se ha podido ir construyendo este conocimiento. Entonces, de alguna manera, ha sido un gran aporte el taller de María Francisca desde el punto de vista de poder sintetizar en tan poco tiempo tantos conceptos y dejar clara la diferencia entre lo que es el abuso, lo que es el acoso, lo que constituye delito, las prácticas que no lo constituyen. Entonces,
hay una cosa muy importante que nos dice Almendra, si podemos activar nuestras cámaras para sacarnos una foto, porque este es nuestro primer taller en Seña Alumni, que de alguna manera cerramos la sesión totalmente agradecidas, y bueno, Diego agradecido que nos acompaña acá nuestro coordinador de comunicaciones, Amaro también, en el sentido de que logramos aprender conocimiento práctico y también tener muy claras las definiciones conceptuales, así que lo agradecemos muchísimo. Ok, Almendra, ahí tú coordinas el momento. Sí, no sé si pueden activar su cámara. Yo entiendo que hay gente en sus espacios de trabajo, solo para tener registro de nuestro primer taller. Elizabeth, Camila, Paula. Estoy sacando algunas fotos. ¿Quién más se anima a abrir las cámaras? Bueno, les voy a avisar. Voy a avisar para sacar esta foto. Ya, la cuenta de 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Una maravilla ver los rostros ahí. Javi también, bueno, gente que ya se está desconectando. Y los invitamos para la próxima semana. Estos talleres durante abril vamos a estar todos los días jueves. La próxima semana nos va a acompañar Antonio Chihuaycura, quien va a estar transmitiendo, haciendo el taller desde Tirúa, desde Hualmapu, para hacernos un taller de Mapudungun. Antonio Chihuaycura es egresado de Educación de Párvulos de la Universidad de Chile, desde de Educación, y él está realizando un trabajo muy importante para la preservación de la lengua mapuche, y nos ha hecho ver que en realidad, si no se continúa transmitiendo y si nosotros no la normalizamos en nuestro diario vivir, es una lengua, es un idioma que está en riesgo. Así es que les dejamos invitados a través de nuestra página alumni.chile.cl. Vamos a iniciar la difusión también en nuestras redes sociales. Y agradecemos nuevamente a ustedes que han estado en este taller. Vamos a disponer el material. Nos vamos para la casa con esa metodología que nos enseñó María Francisca, muy importante para poder identificar esa situación, que cuando ocurren hay mucho mareo, hay mucha desorientación y de alguna manera no hay cómo identificar. Así es que pero muchas gracias, María Francisca, por el aporte de hoy día, y a ustedes por las preguntas, por haber estado presentes. Por también Almendra, Diego, Amaro. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Nos vemos el otro jueves. Chao, gracias.